Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos desarrollando los cursos de historia, tanto historia del Perú como historia universal. Muy bien chicos, ya entramos al segundo bimestre, ¿correcto? Y en este segundo bimestre, ¿no? En el curso de historia universal, estamos en HU, la clase está dirigida para los estudiantes de nivel 3. Y estamos continuando, jovencitos, con la secuencia, con lo que tiene que ver nada menos que la historia. Y estábamos viendo las monarquías europeas del siglo XVI, del siglo XVII. Vamos a comentar justamente con ello. Y justamente, ¿cuál es el tema? Monarquías del siglo XVII. Continuamos entonces relatando qué es lo que pasaba en Europa. ¿Cuál era el pensamiento político? ¿Cómo eran las monarquías? Las conspiraciones de las monarquías. ¿Correcto? Ya, a ver, muy bien. Entonces, comenzamos con nuestra clase el día de hoy. A ver, muy bien, como ya habíamos señalado, el tema cuál es, las monarquías del siglo XVII. Vale decir, desde el año 1601 hacia el año 1700. Y acá vamos a hablar, chicos, de tres monarquías. La española, la francesa y la inglesa. ¿Correcto? Hemos comenzado, ¿se acuerdan? Con las monarquías del siglo XV. Y en el siglo XV, chicos, ¿quiénes eran las potencias? Portugal y España. Pero luego empezamos a desarrollar y vimos cómo España finalmente absorbe a Portugal, porque Portugal no tenía heredero. ¿Y qué es lo que sucede? ¿No? El rey Felipe II hereda nada menos que Portugal, ¿no? Entonces, España era pues la potencia en ese momento. Pero chicos, ya estamos siglo XVII y aparece una nueva potencia con un nuevo pensamiento. Y vamos a comenzar nada menos que por los franceses. Muy bien, la situación. ¿Cómo era la situación europea en el año 1600? Chicos, surge un nuevo pensamiento, ¿no? Este pensamiento va a absorber, va a hacer la hegemonía. Y este pensamiento, ¿cuál es acá? Dice, chicos, el absolutismo, donde todo el poder va a estar controlado absolutamente en una persona. ¿Eh? El poder va a estar controlado por el Estado. Pero ¿quién representa el Estado? Las monarquías. Acá surge, chicos, se consolida las monarquías absolutistas. El absolutismo se mantiene en ese entonces, ¿no? Muy bien. Dicho sistema, el absolutismo, se expandieron por varios países, pero ¿dónde tuvo mayor eco, fuerza? En Francia. Así que, chicos, para mediados del siglo XVI, ya España ya no era la potencia de antes, que también vamos a ver, y ahora empieza a aparecer nada menos que Francia, ¿correcto? Miren, ven. Obviamente, como estábamos hablando, miren, otro hecho importante fue la caída y hegemonía de los poderíos españoles. España pierde hegemonía, preponderancia, para dar paso a una nueva potencia. ¿Quién es? Francia, ¿no? Y bueno, y España, ¿por qué, profe, se va a ver recaída, se va a ver, profe, pérdida de potencia? Porque estaba gobernado por reyes incapaces. Los llamaron los Habsburgo menores. ¿Mm? Y justamente podemos ver cómo estos reyes llevaron, por llamarlo así, a la quiebra a la España del rey Carlos V y de Felipe II, ¿no? Vamos acá, chicos, dos, los reinos. El reino, mire, vamos a hablar del reino de España, pierde poderío España, ¿no? Y España, ¿se acuerdan que España había absorbido, por llamarlo así, a Portugal, ¿no? Ahí vamos a ver cómo Portugal se independiza de España, ¿no? El reino francés, ¿no? Y chicos, miren, ¿ve? Todavía no existe Italia. Lo que existe son los reinos italianos. Todavía no existe así, con ese propio nombre, Alemania. Había Prusia, había Austria, las provincias bajas, Flandes, ¿ah? ¿Ve? Y luego vamos a ver más adelante la famosa unificación italiana y la unificación alemana. Pero miren, vamos a ver, miren, acá está Reino Unido, Inglaterra. ¿Ver? ¿Cuál, chicos, era la organización política de ese entonces? El absolutismo. Y en el absolutismo, chicos, como su propio nombre, todo el poder está concentrado en una sola persona. ¿Y qué es esa persona? La que tiene la corona, el rey. El rey es el que gobierna, manda, ordena, decide. ¿Ah?
Hasta incluso, chicos, van a fortalecer este pensamiento del absolutismo, atribuyendo que el poder que tenía el rey era otorgado por Dios y que su poder tenía origen divino. La iglesia respalda eso. El papa respalda ello. ¿Te das cuenta? Todo está en el rey, pues se llama el absolutismo. ¿Y acaso en ese entonces había democracia? No había. ¿Quién era el próximo rey? El cargo era hereditario y vitalicio hasta el día de su muerte. ¿Ah? El primogénito, el hijo mayor, era el que heredaba. ¿No? Era una administración centralizada. Básicamente, si era Francia, era París. ¿Ve? Si era España, era Madrid. Si era Inglaterra, era Londres. Va a estar muy centralizado el poder. Para poder mantener su poder divino, según ellos, tenían que tener un ejército profesional. Y estos imperios empiezan a tener ejércitos profesionales. La formación, nada menos que de personas, ¿no?, que puedan representar el poder del rey. El rey tenía un poder de opresión, ¿no? Control de la nobleza, ¿no? Acá habían los nobles, el conde, el vizconde, el duque. Y chicos, el control de la iglesia. Porque decían, oye, el rey tiene rey divino. Y como tenía este derecho divino, el poder divino, podía controlar a la iglesia católica, ¿no? Ese era absolutismo, donde el poder está concentrado en una figura muy importante que se llama rey. ¿Ya? Listo, muy bien. Continuamos. Vamos a ver a España, Inglaterra, Francia. Y justamente comenzamos con Francia, ¿no? Desde la Francia del siglo XVII. ¿No? Ya Francia empieza a despegar. Francia ya no va a ser ese país minimizado. ¿Se acuerdan? Con Carlos V y con Felipe II había una guerra con los franceses y España se impone, pero ahora las cosas no van a ser así. Miren, ¿ve? La Francia del siglo XVII, país donde se desarrolla todo el esplendor del absolutismo. ¿Cuál fue? Francia. Pero chicos, si en Francia florece el absolutismo fue gracias a un cardenal. Lo llamaban la mano del rey. ¿Y quién era esa mano del rey? Era nada menos que Richelieu. Entonces Francia fue Francia del siglo XVII gracias a Richelieu, ¿correcto? Quien fue ministro nada menos que del rey de Francia, de nombre Luis XVI. Pero antes de Luis, ¿no? De Luis XIII, Luis XIII, antes estaba Enrique IV. ¿Y se acuerdan que Enrique IV fue derrotado por el rey de España? Y este Enrique había contraído matrimonio con María Medicis. Y esta María Medicis se había asegurado que el que sucediera, o sea, porque acuérdate que es hereditario, fuese su hijo, con tan solo 9 años de edad. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Pero como era menor de edad, había que implantar una regencia. Es decir, la regencia era darle el poder mientras esa persona, porque el rey era menor de edad. ¿Correcto? ¿Ve? Entonces, como el rey Luis no podía gobernar, había que nombrar a un regente. Entonces, ¿a quién se nombró? Al obispo de Francia llamado Juan Richelieu. Y Richelieu fue el primer ministro, era la mano del rey, ¿ve? Secretario de guerra, era el que gobernaba hasta que Luis XIII tenga la mayoría de edad. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Y consolidó el poder del rey. ¿Ve? Y bueno, esto había generado una amistad con la reina María Medicis, ¿no? Pero ya luego hay un acercamiento entre la reina María Medicis, ¿no? Y su hijo, Luis XIII. Y ya en el trono, ¿no? Ya mayor de edad Luis XVI, ¿no? Dejó nada menos que ya en el trono, ¿no? Fue nombrado ministro Richelieu y empezó, chicos, a sentar las bases de la futura Francia, ¿no? Ya. Entonces, monarquía absoluta francesa. ¿Correcto? Acá se consolida ese pensamiento. Durante el siglo XVII, ¿quiénes fueron los reyes? Eran los reyes, era el primero Enrique IV, Luis XIII, el que estamos sabiendo, y luego próximamente Luis XIV. Y todos ellos, ¿de qué dinastía eran? De los Borbones. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿quién era el rey? Era Luis XIII, pero era menor de edad. Pero en ese entonces Francia estaba ahora en una guerra
con los españoles. ¿Y quién fue el ministro? Richelieu. Acá está una imagen, una pintura de Richelieu. Así que Richelieu tuvo que poner fin a la guerra con los españoles. ¿Cuál fue el ideal de Richelieu? Hacer al rey un verdadero soberano. Es decir, que nadie cuestione por qué el rey gobierna, ¿no? Y Richelieu enfrentó a los hugonotes. ¿Quiénes eran los hugonotes? Eran los calvinistas. Es que Luis XIII y Richelieu eran católicos. Y obviamente los hugonotes, ¿no?, eran los protestantes. Así que enfrentó a los hugonotes protestantes. Y se llegó a una paz aparente con el edicto de Alais. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Estableció el código de Michau, es decir, para la nobleza, para los títulos que podían conservar los nobles. Y con España se pone fin a la famosa guerra de los 30 años. ¿Correcto? Si Francia prosperó, chicos, en ese entonces, ¿fue gracias a quién? Al aporte al gobierno que ejerció como mano de rey, nada menos que el cardenal Richelieu, ¿correcto? Que se encargó de consolidar el poder del rey de Francia. Pero el rey de Francia, Richelieu, y el rey Luis XIII fallecen muy temprano, ¿no? Pero ellos fallecen tempranamente, pero ya Luis XIII había dejado todo ya sentado para que venga el gobierno de oro de Luis XIV, el gobierno llamado Rey Sol, Luis XIV. ¿Ve? Y acá, con Luis XIV, que vamos a ver ya la próxima, vamos a ver ya a otro personaje que lo va a ayudar a gobernar. Así se encontraba Francia, chicos. ¿Ve? Francia entonces se consolida nada menos que como una potencia, porque ahí se da el auge, el esplendor del absolutismo francés. Inglaterra. A ver, chicos, miren, acá está su insignia. Ustedes saben que hoy en día Inglaterra no es un país republicano, pero tampoco es una monarquía. Inglaterra es uno de los pocos países que se denomina, que su forma de gobierno se llama una monarquía constitucional. ¿Ve? Mientras el resto de los países europeos eran absolutistas, Inglaterra adopta un nuevo sistema. ¿Y cómo se llama? Monarquía constitucional. Es decir, sigue habiendo monarca, pero el monarca no hacía lo que le daba la gana, porque ahora el monarca estaba controlado por una constitución. Es un modelo político que hasta el día de hoy está vigente nada menos que en Inglaterra. Bien, ¿por quién era gobernado Inglaterra antes del siglo XVII? ¿Se acuerdan de la era isabelina, la reina virgen? ¿Y se acuerdan que no tuvo descendientes? Y surge una nueva dinastía. ¿Y cuáles son esas dinastías? Se llaman los Tudor. ¿Correcto? O como he dicho, Isabel era la última gobernante de los Tudor. ¿Y los Tudor por quiénes van a ser reemplazados? Por una nueva dinastía llamada los Estuardo. Ya no había Tudor. Ahora los que estaban en el poder era la familia, la dinastía de los Estuardo. ¿Sí? Y acuérdate en ese entonces, chicos, en Inglaterra, ¿cuál era la iglesia de la religión de los ingleses? El anglicanismo. ¿Se acuerdan? ¿Ve? Pero los calvinistas también estaban ahí, ¿no? No solamente eran el anglicanismo, estaban los hugonotes, los puritanos, los calvinistas, pero en ese entonces el rey de Inglaterra, Jacobo I, inició toda una persecución contra los protestantes, porque Jacobo, ¿correcto?, era católico y tenía que atacar a quienes, a los protestantes, así que inició una persecución a las minorías religiosas. ¿A quiénes? A los puritanos. Y los puritanos eran los calvinistas en nada menos que en Inglaterra. Había una crisis tremenda porque se inicia una persecución contra los fieles puritanos. Y en esa crisis, ¿no?, ¿quién lo sucede? Carlos I. Y Carlos I a la fuerza intentó nuevamente imponer el absolutismo. Pero Inglaterra no se dio, porque ya había un parlamento. Y había un parlamento que rechazaban el absolutismo. ¿Ve? ¿Y qué pasó, chicos, en ese entonces? Que en el parlamento inglés había un tal Oliver Cromwell.
Y Oliver Cromwell se negaba a aceptar la figura de rey de Carlos I. Así que chicos, en el año 1642 al 48 se inicia la Revolución Puritana. ¿Dirigida por quién? Por Oliver Cromwell. Y es que el rey Carlos, las fuerzas realistas, estaban bajo sus órdenes y habían salido a hacer una represión contra los puritanos. Pero, ¿no? Oliver Cromwell organiza un ejército puritano, ¿no? Y se enfrenta al rey y gana la revolución puritana. Ejecutan al rey Carlos I y se implanta la República Inglesa. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Por quién? Por Cromwell. Se da la ejecución de Carlos I, lo ejecutan. El acta de navegación libre por los mares de Inglaterra. Y Cromwell, como había dirigido la revolución, ¿qué había generado? La muerte de Carlos I. Pero él se coronó como rey. No. Él dijo, yo, Cromwell, lo proclaman como protector de la monarquía inglesa. Protectora, el Lord Protector. ¿No? Mientras, ¿cierto? Ahora miren acá. ¿Ve? Acá está lo que les decía, miren chicos. ¿Qué sucede? En el año 1647, el ejército de los puritanos dirigidos por Oliver Cromwell, ¿cierto? Derrotó a las fuerzas reales en la batalla de Nassau y condujo la captura y la ejecución de Carlos I. ¿Ve? El rey sería condenado a muerte y Cromwell se apresuró a implantar la República Inglesa y lo nombraron Lord Protector, nada menos que Carlos I, ¿no? ¿Se dan cuenta? O mejor dicho, como protector a Oliver Cromwell. Y Oliver Cromwell tenía que guardar la corona inglesa. ¿Y qué va a suceder? Nada menos que Carlos II, que restauró la monarquía y se dio algunas leyes y promulgó por primera vez, chicos, empezamos a escuchar el famoso habeas corpus. ¿Mm? Entonces, los ingleses insistían con su sistema monárquico. Todavía no era monarquía constitucional, ahorita vamos a ver. Y vino el rey Jacobo II, que nuevamente intentó imponer el absolutismo en Inglaterra. Pero el pueblo inglés no se quedó con los brazos cruzados. Y el pueblo inglés, ¿qué inicia, chicos? Inicia una revolución. Y acá con esta revolución gloriosa es cuando Inglaterra se convierte en una monarquía constitucional. ¿A quién tenía que derrocarse? A Jacobo II. Lo derrocaron y es cuando se proclama la monarquía constitucional inglesa, con sus reyes Guillermo III Orange de Países Bajos, Holanda, ¿ah? Y María II Estuardo, ¿no? Así que acá, chicos, se surge un nuevo sistema, la monarquía constitucional o monarquía parlamentaria inglesa, ¿correcto? ¿Sigue habiendo rey? Sí, en una monarquía sigue habiendo rey. ¿Pero el rey tiene el poder absoluto? No, 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 ya no. ¿Ve? En una monarquía constitucional hay un parlamento, hay una constitución. El rey tampoco ya no puede ser lo que le da la gana. El rey va a estar controlado por una constitución y por el parlamento. Y el rey era hace como la figura de poder ejecutivo. Representa a Inglaterra en el exterior, cobra impuestos, líder de la iglesia anglicana y da nada menos que hace leyes como el habeas corpus. Pero este rey ahora, ¿por quién va a estar controlado? Por la monarquía parlamentaria, por la monarquía inglesa. Así que el rey no va a poder hacer lo que le dé gana. Hay un parlamento, hay una constitución. Y ellos aprueban los impuestos, quejas y sugerencias sobre el mandato del rey, aprueban leyes y se reúnen con frecuencia, ¿no? Así que un nuevo sistema, chicos, se da en Europa. Surge en Europa. ¿Cómo se llama? Monarquía constitucional. Listo. Bien. Y pasamos, chicos, a la decadencia del imperio español. Porque España, siglo XVI siglo XV e inicios del siglo XVI, era una potencia. ¿Con quién? Con Carlos I, ¿se acuerdan? O Carlos V y su hijo nada menos que, ¿quién era su hijo de Carlos? Era nada menos que Felipe, era nada menos que Felipe II. Ya en España, ¿se acuerdan? Se jactaba que tenía dominios
en América, ¿no? Y se jactaban los Habsburgo, porque eran Habsburgo, de Habsburgo, los que gobernaban nada más. ¿Ah? Muy bien. Entonces, Carlos I y Felipe II ya habían fallecido. Y a estos tres gobernantes, a Felipe III, Felipe IV y Carlos II, llamado el hechicero, los llaman los Habsburgo menores. ¿Por qué? Porque estos eran de la misma dinastía de Carlos I o de Felipe II, pero, ¿no? Eran llamados menores por la decadencia de su mandato, por la decadencia que llevaron a España, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Y estos monarcas, estos reyes, en vez de gobernar, se dedicaron al ocio, al entretenimiento, porque les parecía posiblemente pesado gobernar. ¿Ve? Entonces, dichos monarcas dejaron los quehaceres del gobierno en manos de los válidos. ¿Y quiénes eran los válidos? Era el brazo derecho, ¿no? Era el brazo político del rey. Mientras el rey se dedicaba a otras actividades, el que dirigía España eran los válidos, plenipotenciarios, que gobernaban a nombre del monarca. Pero no pudieron. Y la crisis española se dio por muchos factores. Porque estos gobernantes también no llegaron a tener descendencia. Y España entró en una crisis tremenda por varios factores, ¿no? Y una de ellas es la incapacidad de los reyes. ¿Ah? ¿Ve? ¿Y qué se sobreimponía? A los válidos, los que gobernaban en nombre del rey. ¿Ah? Y en ese entonces España estaba en una guerra con Países Bajos, o sea, Holanda y Bélgica, y también con Inglaterra. ¿Quiénes fueron los últimos gobernantes de los Habsburgo? Felipe III, Felipe IV y Carlos, ¿no? Cuando Felipe III reinaba, aparentemente, porque que reinaba era el válido, el duque de Lerma, pero desempeñó un mal trabajo, ¿no? Y sucede que Países Bajos, ¿no? Países Bajos, ¿no? Bélgica y Países Bajos, ya no se llama Holanda, se llama Países Bajos, ¿no? Y inicia una guerra, ¿ve? Y resultan victoriosos los de Países Bajos. Se da una crisis económica. Los moros son los musulmanes, ¿no? Entonces, no hay una característica en que sobresale este Felipe III. Felipe IV, del 21 al 65, 1621 al 65, ¿no? ¿Quién fue el válido, el que gobernó en nombre del rey? El conde de Olivares, ¿no? ¿Y qué sufrió? Una derrota frente a Francia en las batallas de Rocroi. Y miren chicos, ahí es cuando ¿qué? Cuando Portugal se independiza de España. ¿No? Se separa, porque Portugal pertenece a España, pero Portugal opta por separarse. ¿Ve? Y luego tenemos al último gobernante de los Habsburgo, porque como él no tuvo hijos, había que suceder y vamos a hablar de eso. O bueno, la próxima está planificado esto, ¿no? Pero de gobierno, 10 años, 1690, 1700. Y a este Carlos II, chicos, lo llamaron el hechizado, porque los libros declaran que este Carlos II lo llamaban hechizado porque tenía síndrome de Down. ¿Mm? Y murió pues este Carlos II y no había descendiente. No había descendiente, no había podido procrear este Carlos II. Entonces, hay chicos cuando se inicia la guerra de la sucesión. Profe, ¿y de qué trata la guerra de la sucesión? Es decir, ¿quién iba a suceder a Carlos II? ¿No? Y empiezan a aparecer otras figuras. Ya los Habsburgo dejan el poder. Y hablaremos que también los Borbones, pues eran las reformas borbónicas, nada menos que en América. ¿Ya? Bien, ahí está. Y pasamos nada menos que a nuestra parte práctica. Muy bien, ¿no? A ver, cambiamos mi lacercito por la plumita para desarrollar. Ya, a ver, dice, ¿no? Primera potencia del siglo XVI. ¿Quién, chicos? Francia. ¿Dónde está? Ah, acá está, profe, Francia. Muy bien. ¿Ya? La guerra de los 30 años de España con Francia se culmina a través del Tratado de Westfalia. Acá está. Muy bien.
Después, mira, la Guerra de los 30 años se inicia con la defenestración de Praga, humillación que sufrieron los emisarios del emperador alemán. ¿Y quiénes sufrieron, profe? Las consecuencias de la humillación del imperio alemán, nada menos que Fernando II. No sea de la monarquía prusiana, ¿no? Todavía no existía Alemania, le llamaban Prusia o reinos germánicos. ¿Ya? Miren, uno de los más destacados políticos franceses del siglo XVI fue ministro de Luis XIII. ¿Cómo se llama? Richelieu, ¿dónde está acá? Acá está Richelieu. Luego hablaremos ya próximamente de Nazariano, ¿no? Último monarca Habsburgo, el hechizado, pues, Carlos II. Miren, acá está Carlos II. ¿Qué puso fin el Tratado de Westfalia? La fin de la guerra, nada menos que de la guerra de los 30 años. Así que el Tratado de Westfalia es importante porque destruye totalmente el poderío de los Habsburgos, sí. Ya España dejan de gobernar los Habsburgos y van a venir los Borbones. Consolida la aparición del Estado-Nación, sí. Se inicia la hegemonía de la francesa en Europa, sí, claro. Francia empieza con ello. Por lo tanto, sería ABC. Acá, profe. Tras la muerte del cardenal Richelieu, comienza el reinado personal de, ¿cómo de quién? De Luis XIV. De cardenal, nota acá. Richelieu. Acá está, ¿eh? Bien. En Inglaterra, durante el reinado de Jacobo I, se inician los conflictos con el Parlamento, que provocarían en el gobierno de quién, ¿no? Una verdadera guerra civil. Un enfrentamiento se dio nada menos que en ese momento. Así que, ¿no? En Inglaterra, durante el reinado de Jacobo II, se inician conflictos con el Parlamento, ¿no? Y bueno, y que provocarían el gobierno de quién? De Carlos I. Fue líder, dice bien claro, fue líder, ¿no? Del ejército del Parlamento durante la Guerra Civil Inglesa. Allá, Oliver Cromwell. Pues. Acá está, ¿ve? Acá está. ¿Ve? La Guerra Civil Inglesa fue un conflicto religioso y político enfrentando a los miembros del Parlamento, que en su mayoría eran puritanos. ¿Y contra quiénes? Contra los hugonotes, pues, ¿no? Oye, un momentito. Acá está. Nuevamente. A ver. Acá está. Y ponemos acá y marcamos la respuesta, ¿no? Que es nada menos que puritanos y hugonotes. Ahí está. Muy bien, chicos. Ya hemos terminado esta clase de monarquías del siglo XVII. Es nuestro primer tema, chicos, del segundo periodo. ¿Cuál es la tarea? La lectura de este tema. Estamos poniendo el mismo tema de acá que en el libro. Este tema tiene una lectura. Esa es la tarea, nada más sencillo. Y no te olvides que el día miércoles en la tarde tenemos nuestra evaluación. Ya saben que les evaluamos a ustedes de los temas que estamos hablando. Obviamente uno de ellos será esto. ¿Correcto? Y chicos, muy bien. Conmigo será hasta la próxima clase. Nos vemos.